Habíamos dicho que todas las empresas están formando parte de un sistema mayor. Hemos dicho que la empresa es un sistema que tiene un conjunto de componentes, elementos que están íntimamente relacionados. Esto es la empresa. Y habíamos dicho que está formando parte de un entorno llamado microambiente y de otro entorno mucho más grande, mucho más lejano, que se llama macroambiente. Y habíamos dicho que el macroambiente y el microambiente ejercían una serie de fuerzas sobre nuestra empresa. Fuerzas que pueden ser positivas o que pueden ser negativas. Y luego los vamos a conocer como oportunidades y luego como... Entonces vamos a iniciar el estudio del macroambiente de la empresa. Pues para esto es importante mencionar que en el macroambiente están elementos como factores, por ejemplo, económicos, factores sociales o socioculturales, inclusive, factores tecnológicos, factores ambientales, factores políticos, y otras series de factores que, dependiendo de la naturaleza del negocio, dependiendo de lo que vende la empresa, le van a afectar necesariamente a la empresa. La característica de estos elementos es que son elementos que no se los puede controlar. ¿Por qué? Porque están fuera de la empresa y no dependen exclusivamente del manejo de la empresa. Es decir, que no están en el alcance. Pongamos un ejemplo, en el caso del manejo de los factores ambientales. Hay un peligro inminente aquí en la zona del Valle de los Chillos, si es que llegara a explosionar el Cotopaxi. Entonces, ante esa amenaza, ante ese posible suceso ambiental, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer que explote o hacer que no explote. ¿Por qué? Porque no es algo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Y solamente la naturaleza, dependiendo de su comportamiento, si puede darse o no puede darse. ¿Sí? Entonces, lo que sí sabemos es que probablemente la explosión del Cotopaxi a nuestra empresa le va a afectar. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a destruir mi planta de producción, o porque a lo mejor va a producir una crisis económica muy fuerte y la gente no va a tener dinero para poder comprar mi producto. Pero, si mi línea de negocio es una empresa que vende, por ejemplo, o que hace servicios de construcción de puentes, de casas, de carreteras, probablemente para mí no es una amenaza, es una oportunidad. ¿Por qué? Porque al quedar destruido todo el sector, es necesario reconstruir vías, reconstruir caminos, reconstruir casas, reconstruir puentes, etc. Entonces se convierte en una oportunidad para mi negocio. Entonces, no necesariamente lo que es positivo para una empresa va a ser positivo para otra empresa. Va a depender estrictamente de la línea del negocio. Entonces, es importante que nosotros en cada uno de estos componentes o elementos vayamos identificando una serie de elementos, de factores, de variables, como quieran llamarle. Por ejemplo, en el aspecto económico se analiza inflación. ¿Por qué? Porque la inflación determina el poder adquisitivo de una persona. Mientras más inflación existe en el país, significa que las personas tenemos menos capacidad económica para poder satisfacer necesidades primarias y secundarias. A veces no tenemos, o hay gente que no tiene para qué, para cubrir sus necesidades primarias. ¿Cuáles son las necesidades primarias? Alimentación, salud, vestimenta, educación. Entonces, hay muchos padres, muchas familias que a duras penas tienen para comer, o para pagar un arriendo, y no tienen para dar a educar a sus hijos. Los que tienen que hacer, tienen que sacrificar, sacarles de las escuelas, y no mandarse. Entonces, si no tiene para una necesidad básica, peor va a tener para un producto secundario o un producto suntuario. Asimismo, depende de la línea de negocio que yo tengo como empresa. ¿De acuerdo? Entonces,
nosotros podríamos analizar la inflación, su comportamiento. Aquí trabajamos muy fuertemente con estadística. Hay fuentes de información en el Banco Central, en el INE y el INE, ¿sí? En donde ustedes pueden ver cómo ha sido el comportamiento de la inflación en el país. Desde el último año, varios años, desde la última década, dos décadas, etc. ¿Sí? Entonces, al basarse en análisis estadístico, yo podría determinar una curva, ¿sí? Y decir, muy bien, señores, desde el año 2009 yo he tenido este tipo de comportamiento. Y a través de regresión lineal o cualquier método exponencial, yo podría estimar la posible inflación que se va a dar. ¿Sí? Es decir, voy a trabajar ¿con qué? Con supuestos. Voy a trabajar con supuestos, pero supuestos basados en qué? Basados en un modelo, en este caso un modelo estadístico, en donde la ecuación maneja un factor que se llama margen de error. Yo le digo el 5, el 6, el 10, el 8%. ¿Sí? Estos supuestos a mí me permiten establecer lo que se conoce con el nombre de escenarios. Es decir, un escenario no es nada más que un supuesto. Y aquí yo puedo tener dos polos opuestos bien claramente definidos. Un escenario optimista o un escenario pesimista. ¿De acuerdo? Supongamos que ahorita la tasa anual es del 9%. ¿Sí? Un escenario optimista, ¿cuál sería? Que la tasa en los próximos años baje. ¿Sí? ¿Qué significa que la tasa baje? Significa que la gente tenga mayor poder económico para poder comprar productos o servicios. Y entre esos, el producto o el servicio que yo vendo. ¿Sí? Entonces, si yo digo que es optimista, yo esperaría que la tasa de inflación esté entre el 6 y el 4%. ¿Sí? Ese es un escenario optimista. ¿Para qué? Para mí, empresa. ¿Qué deriva de este escenario optimista? Que probablemente voy a tener mayor demanda. ¿Cuál es el escenario en cambio pesimista? Que en vez del 9% yo tenga por lo menos entre el 15 y el 20% de tasa de inflación. ¿Qué significa eso? Significa que menos gente tiene menos poder, o más bien dicho, más gente tiene menos poder económico. ¿Sí? Entonces, por ende, el nivel de demanda de mi producto, de mi servicio, va a bajar. Entonces, la pregunta, ¿y para qué hago este tipo de análisis? Porque yo necesito establecer mi estrategia. Acuérdense que habíamos dicho que la característica fundamental de la planificación estratégica era resolver hoy los problemas que probablemente se van a dar hacia él. Es decir, que yo debo estar preparado. ¿Para qué? Para poder enfrentar cualquiera de estos dos escenarios que se pueden dar. ¿De acuerdo?